líder donde él dice que hay un momento que el padre se aleja y ya no se puede. ¿Por qué? Porque él nos dio la oportunidad y nosotros no quisimos. Y como eso nos ha obligado, porque él es libertad, él no va a dejar tranquilo. Pero no recuerdo la palabra de Isaías, pero yo sé que está en Isaías, tal vez con otras palabras, pero está en el de significado. Entonces, si nosotros pensamos que esto es infinito, estamos equivocados porque él habla de condenación. Si aquí habla Juan de condenación, significa que hay un límite de tolerancia del asunto. O sea, Dios nos da a nosotros la vida y Él es misericordia, pero también es justicia. Entonces tenemos un límite. ¿Cuál es ese límite? Las leyes mosaicas y el amor y el Cristo. Porque vamos a estar claros. Esto se sintetiza en esto. Quien niega el Cristo se cierra las puertas a la luz. Pero una cosa es aceptar al Cristo y una cosa es cristificarse. Eso es distinto. Estoy exponiendo es la cristificación, lo más profundo, pues. Entonces, si existe la condenación, es porque si hay unos límites. Ahora, cuando existe la muerte segunda, ¿quién me puede negar a mí que en la palabra y en la escritura está el escenario de la muerte segunda? La muerte segunda es una condenación y esa condenación contiene en sí mismo la perfección de Dios en el amor y en la justicia para nuestro propio bien. Pero eso significa que el alma que no se cristifica, que el alma que no edifica dentro de sí el templo a su propio Dios viviente, va a la muerte segunda, pierde el alma. Por eso es que el Cristo dijo, paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, esto es maravilloso, es innegable, es exacto de que nosotros tenemos un límite. El Padre, Madre, Dios nos da a nosotros un límite, un tiempo, con toda la paciencia infinita, y eso pertenece a las leyes que las conozco. Es decir, lo que les estoy hablando lo conozco, porque lo he estudiado, porque me he dedicado a ello. Y esas leyes son poco conocidas por la humanidad. ¿Por qué? Porque no les interesa. Cuando a ustedes les interese la ciencia pura, entonces ustedes mismos lo buscarán como yo lo busqué. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es exhortándoles al asunto. ¿Con qué propósito? De exhortarles a que logren la iluminación, a que logren la dicha y el esplendor en sus hogares, donde reine el amor, el abrazo fraterno, el ósculo, que es el beso santo, para que resplandezca la Sagrada Familia y se rompa el encadenamiento de la violencia en este mundo. Esa es la propuesta, ese es el tema, esa es la intención de Construyendo Humanidad y de esta palabra en estos instantes. La aspiración de que el sol de mediodía resplandezca sobre vuestras cabezas, sobre vuestros pasos y sobre sus hogares. Que ya no hayan más rostros de niños maltratados, no. Que no haya más mujeres llorando, no. Que no haya más hombres desmoralizados por su esposa, por su familia, no. Que no haya más engaño, no. Ok, no podemos ser perfectos, pero debemos ser más humanistas. Pero no es la palabra catedrática con ese significado, no. Cuando digo humanista estoy hablando de que seamos hermanos, de que haya ese respeto mutuo en el sentido del valor de lo que cada quien es, de aceptación, de compartir, de ser. Cuando nosotros, a la luz de la ciencia pura, estudiamos estas palabras de Juan en ese capítulo 3 y nos concentramos en la palabra condenación, entonces surge la justicia, porque la condenación tiene que devenir de un condenador, de un veredicto, de un juicio. Ahora, materialmente, la condenación, el juicio, el veredicto es un asunto, pero espiritualmente es otro. Aunque se parece, pero es lo espiritual. Entonces, una cosa es que procedan y condenen a un corrupto, claro, en un planeta tal, porque eso aquí no sucede, pero vamos a poner que sucede en otra parte, en otro planeta. Condenaron a un corrupto, ajá, físicamente, y en la parte espiritual. Pregunto al que me escuche en la audiencia, ¿qué pasa con el agregado psicológico de la corrupción que está dentro de la mente de ese corrupto? Porque la cárcel no lo va a desintegrar, no. Entonces, ese es el asunto que estoy planteando. La justicia de Dios tiene su tribunal divino y ese tribunal tiene unos jueces y dos jueces que yo sepa
de ese tribunal estuvieron encarnados en el Alto Egipto de los faraones, donde estudió Moisés y donde el Cristo también estudió, cuando estuvo por ahí, que dicen, de viaje. Entonces, el Egipto fue maravilloso y hasta donde tengo entendido, allí habían dos de esos seres que pertenecen a ese tribunal. Y les digo una cosa, en el año, dijéramos, en las décadas anteriores, hasta el año 80, si recuerdo bien, estaban encarnados en nuestro planeta dos jerarquías más que pertenecen a ese tribunal. Sin embargo, la gente ignora eso o se puede reír de lo que digo. Pero sin embargo, ahí digo como dice Pablo, no sé si a los Corintios o los Colosenses, no recuerdo, que él dice al que ignore, que ignore. Eso es lo que él dice. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que nuestras palabras están a la luz de la contemplación divina de esta jerarquía, de la justicia divina. Entonces, cuando estamos hablando de la condenación, también estamos hablando de un límite, porque todo pecado tiene un límite. Y la condenación por un pecado, sus errores y sus consecuencias tienen un límite. Entonces existen dos juicios, un juicio terrenal y un juicio espiritual. Pero lo que quiero manifestar es que en el juicio espiritual, con su condena espiritual, hay un veredicto espiritual. Ese es el planteamiento. Entonces vamos a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestros defectos, sobre nuestros errores, para que nosotros podamos realmente trascender el estado en que estamos y seamos hombres con alma. Porque el amor es conciencia, es luz, es compasión, es virtud, es atributo, es cognición luminosa de lo armonioso, de lo espléndido, de la belleza. Lo opuesto es el yo, lo opuesto es la discusión, lo opuesto es la violencia, lo opuesto es el estado en que nos encontramos. Esa es la exhortación. Ha terminado el espacio que compartimos construyendo humanidad. Son las 9:53 de la mañana. Agradezco la audiencia, el haber escuchado, la compañía en este espacio radial y les extiendo a los que nos escuchan en internet que la paz más profunda de nuestro Señor el Cristo, nuestro Salvador y Redentor, reine en vuestros corazones, reine en vuestra vida, reine en vuestros hogares. Amén. Y que la prosperidad les dé la dicha inagotable de ser. Sonríanse, perdónense, ámense. No maltratemos a nuestros niños. Gracias. Feliz día.